Muchas gracias por la introducción. Soy Renzo Julca Gil y voy a exponer lo que es el tema de discusión, síndrome coronario, en la cual acá, más allá de una simple discusión, quiero que enfoquen en saber cuáles son los tipos de síndromes coronarios, porque hay un montón, en la cual vamos a clasificarlo, vamos a llegar al diagnóstico y vamos a llegar al tratamiento. ¿Qué es lo que esto principalmente es una emergencia, incluso porque llevan pacientes eh, día al día, en la cual presentan lo que es dolor torácico, que es una de las manifestaciones más frecuentes de síndrome coronario. Así que comenzamos, en la cual voy a presentar el caso clínico, en la cual en la fecha de ingreso del 10 de 5 del 25, llegó un paciente de 58 años, masculino, procedente de Lima, con una religión católica, y vino, nos relata pues por su acompañante, que fue su hija. El motivo por el cual ingresa el paciente fue que refería que hace 2 horas presentó lo que es dolor torácico de intenso en pecho. En la enfermedad actual colocamos lo que es el síntoma principal, que va a ser lo que es el dolor torácico, el tiempo de enfermedad que fue hace 2 horas, la forma de inicio, que fue de manera brusca, nos refiere al paciente, que comenzó así de la nada y comenzó, digamos, de ahí mismo con el dolor torácico bien intenso y estacionario debidamente a que no fue ni subiendo ni bajando en intensidad, se mantenió constante, no paró, eso nos refiere al paciente. Entonces, en el relato de enfermedad nos dice que el paciente hace 2 horas presentó, pues estaba caminando en el mercado y de pronto comenzó con un dolor en el pecho, tipo opresivo, nos refiere al paciente, con una intensidad de 8 de 10 en escala de ENA, localizado lo que es en la zona retrosternal, a nivel lo que es la altura del corazón más o menos, y además de presentar la sensación de falta de aire, náuseas, y también niega fiebre al paciente. A partir de esta presentación, no sé si alguien podría participar en la cual refiriendo qué es lo que podemos investigar más al paciente o qué preguntas más haríamos a este paciente que llegue, digamos, por emergencia. Si alguien puede participar por chat de Zoom, chévere, para, digamos, seguir con la siguiente parte. Lo que esto lo que queremos saber es más una discusión y averiguar qué es lo que más investigaríamos en este paciente que viene con sospecha, digamos, de un dolor torácico. Si alguien puede hablar o si no escribir por el chat de Zoom, sería A bien. ver, para romper el hielo, hay una pregunta que dice, ¿el dolor cede con el reposo? Nos refiere en este caso clínico que no se con el reposo. Es una muy buena pregunta, porque más adelante vamos a ver cuál la importancia, digamos, de que se calme el dolor o necesita el paciente un fármaco para calmar el dolor o digamos que el dolor sigue constante. Es muy buena pregunta. Hay otra pregunta que dice, ¿el paciente fuma o tiene alguna comorbilidad? Podría preguntarse. Listo. Entonces, en eso es lo que vamos a ver en antecedentes. Buscar, digamos, la historia clínica en sí detallada, por ejemplo, ciertas patologías que vamos a ver más adelante, antecedentes quirúrgicos, hábitos, por ejemplo, que me dijo que fue fumar, que ahorita vamos a ver, y hábitos alimentarios. Así que comenzamos con la siguiente diapositiva, en la cual acá nos destaca los antecedentes personales que tiene el paciente. Por ejemplo, sufrió de hipertensión hace 5 años y que no se controló. También sufría de diabetes mellitus hace 3 años y tampoco se controló. Antes de quirúrgico solamente niega traumatismos y una hernia inguinal que fue hace 15 años que fue operado solamente. Antecedente de alergia, niega. Medicamentos habituales tampoco niega. Hábitos tóxicos, y acá lo que me preguntaron es si fuma, pues sí fuma el paciente. Fuma desde hace 40, desde hace 30 años cerca, con 5 cigarrillos al día. Eh, y no consume alcohol o drogas. Y otro antecedente también importante que tenemos que tener en cuenta acá es el hábito alimentario del paciente, ya que acá nos refiere que consumía harinas, grasas y carbohidratos, en lo cual, en conclusión, ¿qué podemos decir de este paciente? Que tiene muchas comorbilidades. El paciente es hipertenso, diabético, es fumador crónico y por sospecha ahí diría, es un paciente sedentario que solamente consume puros carbohidratos. Entonces, cuando tomamos las funciones vitales de este paciente, llegó con una presión elevada,
como podemos ver ahí, la presión fue de 150/90. Una frecuencia cardíaca ya 95 normal, pero la frecuencia respiratoria también que le damos al paciente estuvo elevada, diciendo que tuvo una leve disnea. Incluso la saturación de oxígeno está disminuido, casi para disminuirse incluso, pero la temperatura está normal. Cuando se pesó el paciente ahí mismo, tuvo un peso de 83 kilogramos y una talla de 1,5 metros. Y límite de masa corporal acá que el paciente tuvo lo que es una obesidad tipo 1. Entonces, relatando de todo esto que tiene el paciente, ya sabemos que tiene muchas comorbilidades y por ende, al examen físico encontramos lo siguiente, que el paciente llegó orientado, es lo bueno, que no llegó ni somnoliento, ni soporoso, nada, pero con un mal estado general, un mal estado de hidratación y un regular estado de nutrición. Además, la postura estaba en decúbito dorsal, estaba echado, y fases simétricas, y evidencia, pues acá en la piel se evidenció que tiene una piel pálida el paciente, sobrosa, fría, pero con buen llenado capilar. No niega edemas y tampoco endopatías a la inspección. Al examen regional encontramos, en resumen, todo normal, ya que se encontró que el nivel de aparato respiratorio, que es lo que interesa, que buen pasaje de murmullo y no se encontraron ruidos agregados. Aparato cardiovascular rítmico, sin soplos, y lo que es al abdomen, blando, depresible y ruidos cerebrales conservados. Y lo demás, tacto urinario, extremidades, pues estaba normal. Entonces, a partir de acá, nos planteamos lo siguiente. ¿Cuáles son nuestros problemas de salud que tiene el paciente? Y acá quiero la intervención de ustedes para, digamos, llegar más a fondo de que qué posible hipótesis de diagnóstico, incluso vamos a ver más adelante, tendría este paciente. Así que primero vamos con los problemas de salud que tendría este paciente. Si alguien puede escribir por sede de Zoom, encantado. Ya. ¿Podría levantar la mano para que participen? ¿Podría retroceder a la historia clínica para que puedan ver mejor los problemas de salud? Claro, ahí está. Si me dicen una parte que quieren, ahí está el motivo de Ajá. consulta, cómo llegó. Análisis, ya. A ver, Ahí está. chicos, alguien que nos lance unos problemas de salud que encuentra en el paciente. Si no saben qué es un problema de salud, vale preguntar, ¿ah? A ver, delante se he visto manos levantadas, ¿qué pasa? ¿Por qué ya no? Dice, mira, dice, Sepsis Suramérica, dice, un problema de salud, infarto agudo miocardio. Adolfo Vega dice, síndrome doloroso torácico. Sepsis Ya. dice, puede tener hiperglucemia descompensada en diabetes. Entonces va con infarto agudo, síndrome doloroso y hiperglucemia descompensada con diabetes. Vamos a ver manos levantadas. No Mm, hay manos levantadas. perfecto. Están por ahí. Eh, en sí, para saber primero un problema de salud, ¿qué es un problema de salud en primer lugar? Un problema de salud es algo, digamos, que nosotros observamos y lo confirmamos ahí mismo. Por ejemplo, con lo relatado todo esto, podemos decir que sí, es un síndrome doloroso. Sí, es correcto, síndrome doloroso. Pero para padecer infarto necesitamos otras cosas más, porque infarto ya es un diagnóstico ya. Necesitamos pruebas ya que más adelante voy a decir cuáles son, pero eso ya sería más un diagnóstico. Un problema de salud para comenzar, sí, síndrome doloroso es muy buena opción, pero no está por ahí la idea, infarto también. ¿Qué más dijeron? Una hiperglicemia, si no me acuerdo. También, Dijeron, claro, una hiperglicemia descompensada, dice, por los antecedentes y han puesto hipertensión arterial también como problema de ajá, salud. hipertensión arterial. Está bien, hipertensión Y arterial, sí, porque incluso el paciente relata cómo no se controló con la hipertensión. Además, en las funciones vitales tomamos que la paciente tenía de 150/90, así que sí estaba hipertenso. La hiperglicemia eh, puede ser, obviamente, que el paciente está sudoroso, pálido, que es una mención puede darse por ahí, Disney incluso. Pero la hiperglicemia necesitaríamos también unos datos más adicionales, por ejemplo, un examen de glucosa. Pero sí podrían poner en problema de salud que el paciente es un diabetes, que tiene lo que es diabetes mellitus, así, no controlado, por supuestamente. A su vez por también hipertensión último, no controlada. por último tenemos a Michele Espinosa diciendo hipertensión arterial esencial o un síndrome coronario agudo. ¿Ya? Síndrome coronario agudo, también.
Incluso eso lo pondríamos casi el primero, incluso, coronario, síndrome coronario. En la cual síndrome coronario abarca ya muchas cosas, pues. Un síndrome es un conjunto, digamos, de síntomas y signos, pues. Así que sí, es más acertado. Entonces, los problemas de salud hasta ahorita son los siguientes. Síndrome coronario, que tenga un síndrome doloroso, incluso un síndrome doloroso está ahí mismo, con síndrome coronario. ¿Qué más tenemos? Hipertensión no controlada, puede ser una hipertensión esencial, como dicen también, ¿sí? Diabetes mellitus no controlada. Entonces, hasta ahorita tenemos esas cuatro principales eh, problemas de salud. Por lo tanto, planteamos lo siguiente, que es nuestras hipótesis diagnósticas. Entonces, conociendo todo lo que me habían dicho, ¿qué hipótesis diagnóstica podríamos llegar al paciente? Hipótesis ya es lo que tú puedes, digamos, imaginar el paciente que tenga. Ya ahí sí te puedes lanzar con todo, ¿ya? Porque después, posteriormente de la hipótesis, necesitamos solicitar ciertos exámenes auxiliares. Así que por ahí ahí lánzate con todo, digamos. Vete a lo más extremo, o digamos, vete ya con algo que después vamos a usar con pruebas. Vamos a confirmarlo con pruebas. Así que acá también quiero ofreciendo a ustedes que vamos a ver qué hipótesis diagnóstica tendría este caso clínico. Los chicos, utilizando las palabras del ponente, láncense con todo. ¿Qué opinan? ¿Qué hipótesis pueden decir? Adolfo Vega dice infarto agudo de miocardio. Listo, infarto agudo de miocardio. ¿Qué más? Lánzate con todos. ¿Qué más podría ser? Hay tres IMAs. Tres IMAs. Tres cimas, ya, Hay una, empezando por hay ahí. una, qué interesante, hay una pericarditis, hay una angina inestable, Pericarditis, pericarditis, listo. ¿Qué más? hay una Angina, angina inestable. inestable, inestable inclusive, inestable. ¿Y por qué no angina estable? También podría ser, ¿no? Ya sabe. Entonces va por ahí la idea, mi infarto, pericarditis, angina estable, angina inestable. ¿Qué más? Lance con todo, chicos, lance con todo. ¿Qué más podría ser? ¿Algo más? ¿Puede ser un problema pulmonar? Sí, también puede ser un problema pulmonar. Por ejemplo, ¿qué problema pulmonar podría causar un dolor torácico? Porque acá todo esto se relaciona con un dolor torácico, ¿no? Un dolor torácico. Entonces, ¿qué más podría ser? Por ejemplo, un problema pulmonar puede ser una neumotórax, ¿no? Neumotórax, atención, puede ser también. Entonces, todo esto es bueno porque, digamos, nos orienta a, digamos, a qué solicitar al paciente y qué evaluar ahí mismo para, digamos, llegar a un diagnóstico apropiado y, digamos, tratarlo de manera apropiada. Entonces, para esto, eh, voy a lo siguiente. Diagnósticos diferenciales. Me dijeron pericarditis, me dijeron infarto, yo digo neumotoras también. Entonces, hay que diferenciarlo por qué uno y no lo otro. Entonces, para un neumotoras de atención, como dije, ¿en qué consiste un neumotoras de atención? Un paciente que, digamos, tuvo un evento traumático y, digamos, el pulmón se rompe, así de simple manera, rompe y toda esa presión negativa que tiene el pulmón sale, digamos, esa pleura y hacia lo que es la parrilla costal, que vamos a llamarlo. Entonces, ese escape de aire hacia lo que es la pleura irrita al paciente y esa irritación causa lo que es el dolor, es lo que causa dolor. Entonces, ¿cómo podemos diferenciarlo por lo que es un IMA o lo que es una pericarditis? Es que acá estos pacientes van a cursar a la auscultación con timpanismo. Con timpanismo. Eso es lo que le va a diferenciar a estos pacientes, que en la auscultación va a haber timpanismo. En este caso, en otro caso, no tenía timpanismo. No tenía incluso ningún ruido agregado, así que también podríamos descartarlo. Además, también que estos pacientes con neumotonas de atención, como haber un aumento de digamos, de este aire a nivel de la pleura, entonces al paciente al respirar, al inspirar y al expirar, va a haber un aumento de que esto va a golpear o, digamos, va a empujar a la vena coronaria superior y haciendo, digamos, que haya una disminución digamos, de retorno venoso, una disminución de retorno venoso y por ende disminuye la presión arterial, porque va a disminuir también el gasto cardíaco.
Entonces, estos pacientes son característicos por esto, un timpanismo, dolor y disminución de la presión arterial incluso. Ahora, vamos por el siguiente. ¿Por qué un trombolismo pulmonar no puede ser? Un trombolismo pulmonar, eh, ¿saben qué es un trombolismo pulmonar en primer lugar? Si alguien por ahí podría participar. ¿Por qué no podría ser? O alguien que me diga algo característico. Estamos acá para equivocarnos, chicos, normal, con tal que, digamos, es sacarnos todas esas dudas de diagnóstico diferenciales y quedamos solamente con uno. En todo caso, un trombolismo pulmonar va a ser un trombo o un émbolo que va por todo lo que es la vasculatura hacia lo que es el corazón. Es decir, esto más se va a dar en pacientes que, digamos, viajen en buses por más de 6 horas o pacientes que sean postrados por más de 3 días, con tal, digamos, que a nivel de sus piernas, a nivel de lo que es las venas, va a originarse un émbolo, un trombo, digamos, que va a migrar. Sabemos que todo el drenaje venoso, todo el drenaje venoso va hacia lo que es la vena cava, ¿no? Vena cava inferior. Entonces, ese émbolo por toda la pierna va a subir hasta llegar al corazón. Entonces, el corazón va a llegar a ese émbolo, se va a ir por lo que es al tronco, eh, al tronco venoso o la arteria pulmonar, y acá se va a incrustar, como se puede ver en la imagen incluso. Se va a incrustar ahí y va a ocasionar, digamos, que haya un infarto pulmonar, que es muy diferente. Y este infarto pulmonar va a causar al paciente con dolor también. Lo más característico de acá es que el paciente, aparte, digamos, del dolor y cómo podemos diferenciarlo, es que la radiografía de este paciente va a estar normal. Y lo que nos va a ayudar más es el antecedente, porque este paciente, como dije, va a ser alguien que esté postrado por días, que, digamos, esté viajando por muchas horas y, digamos, haya ocasionado todo este émbolo. El paciente, pues, dijo que solamente caminó por el mercado, no estuvo ni sentado, ni movilizado, nada. Así que por ahí también descartamos. Y me dijeron por ahí también pericarditis aguda. Una pericarditis aguda podría ser también. Una pericarditis aguda también causa por dolor. Es un dolor incluso casi similar a lo que es el dolor torácico. Es un dolor también torácico, debidamente a que el pericardio va a estar, digamos, inflamado por un proceso viral agudo, y más proceso ya más infeccioso, en la cual aparte de dolor, este pericarditis aguda va a causar con una, eh, con una inflamación que vamos a infectar al paciente con temperatura elevada, es decir, que tenga fiebre. Este paciente va a tener fiebre. En este caso, no tenía fiebre el paciente. Además, tampoco ni antecedentes de que haya tenido cuadros respiratorios o cuadros infecciosos incluso. Así que por ahí también descartamos la idea, pero sí es muy parecido. Nada más que acá le permite escuchar casos sí o sí con una temperatura elevada. Otro diagnóstico diferencial, taponamiento cardíaco, también podría causar, pero a diferencia del taponamiento cardíaco es lejano. Yo lo puse, pero es lejano. El taponamiento cardíaco causa con un dolor debidamente a que va a haber un acúmulo, digamos, de sangre, un acúmulo de sangre de aproximadamente, se dice, de unos 150 a 250 mililitros, se menciona por lo menos en la literatura, en la cual este acúmulo de sangre va a impedir que el corazón haga buena contractibilidad, una buena contracción. Y entonces, si no hay una buena contracción, ¿qué va a pasar? Va a disminuir la presión arterial. Estos pacientes cursan con presión arterial baja. También, ¿qué más? Si no hay una buena contracción, entonces toda esa sangre que, digamos, va hacia los ventrículos, ya no va a irse lo que es de manera sistémica por los vasos, sino que va a regresar. Es decir, va a haber una congestión tanto que a nivel, digamos, de la vena cava superior, en esa vena va a haber un retorno de esta vena. O sea, en vez de irse para el corazón de la vena cava superior, va a irse hacia arriba, y esto es lo que es la infiltración yugular, va a haber estos pacientes. Obviamente el corazón va a estar congestionado. Y otro que se va a ver como hay poca contractilidad del corazón, va a ver que los ruidos cardíacos se dice que va a estar disminuidos, o incluso en la literatura mencionó como apagados.
Así que por ahí podemos diferenciarlo. Y esta es lo que acaba de decir, insuficiencia yugular, disminución de presión y ruidos cardíacos disminuidos o apagados, la famosa tríada de Beck. Entonces, por ahí ya descartamos las ideas, sus motivos y por qué. ¿Qué más yo puse acá? Y los únicos diagnósticos diferenciales. Puede ser una decisión de aorta, también, una decisión de aorta también puede causar. ¿Por qué la decisión de aorta puede causar dolor? Debidamente a que como haya un aumento de la presión arterial, ya sea que el paciente tenga una presión arterial elevada, o tenga diabetes, que tenga comorbilidades, en la cual van a alterar, digamos, el flujo de este vaso, haciendo, digamos, que el vaso se desgarre. Y el vaso al desgarrarse, eh, ese todo lo que es la sangre que viajaba por la aorta descendente, ya no sabe ir por acá, sino sabe ir por su capa de lo que es del vaso, específicamente lo que es a nivel de la íntima. Y eso ocasiona, como se puede observar, una sangre a nivel de la pared arterial. Esta edición de aorta, como va a haber un aumento, digamos, de esta pared, va a causar con dolor. Sí o sí, pero la diferencia con los otros es que la disección de aorta, el paciente nos va a decir lo siguiente: doctor, yo siento un dolor, pero este dolor es como tipo una navaja o un cuchillo que me desliza hacia abajo. Eso es lo que me decía el paciente en una disección de aorta, ya que como sabemos que el flujo está bajando por todo y va a irse ese flujo hacia esa pared, el paciente va a sufrir como un dolor deslizante, como tipo, como si una navaja lo cruzaran por la espalda y va bajando. En el caso el paciente no tiene, solamente dice que tiene un dolor retroesternal incluso. Así que por ahí también descartamos. Una úlcera péptica, también lo puse, también puede ser un diagnóstico diferencial. Debidamente, ¿por qué? Una úlcera péptica, les dirán por qué causa lo que es un dolor o por qué lo puso un diagnóstico diferencial. Es que cuando la úlcera se perfora, cuando la úlcera se perfora, es decir, cuando es una úlcera complicada, eh, va a causar que el aire vaya a lo que es ese diafragma, causando lo que es un neumoperitoneo en sí. Como se puede observar la imagen, incluso para verlo mejor, ahí se puede ver incluso el aire que está suprimiendo, está, digamos, el levanto diafragma, y este se puede, digamos, eh, ver en la radiografía y, digamos, que el paciente tenga, digamos, un dolor, pero a nivel diafragmático por ahí. En este caso, para poder diferenciar al paciente, el paciente debería tener antecedentes de úlcera péptica, al paciente que tenga, digamos, cierto reflujo, que tiene cierto reflujo, cierta acidez incluso el paciente. En caso no tiene el paciente. Una costocondritis también podría ser, ya que esto también siendo con un dolor incluso casi parecido al dolor torácico, pero acá hay unos detalles. Acá va a ser que esto se da más en jóvenes. ¿Para qué decirlo? Esto se da más en jóvenes. Y esto más es una inflamación a nivel de lo que es los cartílagos costales. Como se puede ver en la imagen, una inflamación en estos cartílagos costales, en la cual el paciente nos va a decir, para esto diferenciarlo, nosotros tenemos que decir, ¿cómo le duele a usted? Y el paciente nos va a decir, me duele aquí, señalando con un dedo la pared torácica. O sea, le duele a la dígito presión. A comparación, o digamos en contra, a lo que es un dolor torácico retroesternal. El paciente me dice, me duele acá, doctor, toda la mano, perdón, ahí me dibujo, me duele con toda la mano, se presiona el pecho y dice, doctor, me duele acá. En cambio, una costanoiditis solamente con un dedito solamente a la dígito presión, lo presiono y me dicen, me duele acá, doctor. Es lo que diferencia. Y un cuadro ansioso ya podría ser paciente, digamos, que ya tenido una pérdida, digamos que esté con síntomas ya psicológicos ya. Ya es algo, digamos, ya más psicológico. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a hablar específicamente, descartamos todos nuestros diagnósticos diferenciales y nos quedamos solamente con uno, que va a ser, eh, como dijeron, lo que es un infarto. Y para hablar de infarto hay que hablar en sí sus clasificaciones, porque hay un montón de síndromes, síndrome coronario agudo, síndrome crónico. Dentro del agudo está lo que es un infarto. El infarto puede ser con elevación de segmento CT, sin elevación de segmento CT, puede ser incluso una angina inestable. Así que eso lo queremos acá ver, es diferenciar estos diferentes síndromes coronarios y, digamos, saber
decir, este es un imán con elevación S-T, o este es una angina inestable. Es lo que queremos encontrar acá. Así que vamos con lo siguiente. Para hablar de la fisiología de un síndrome coronario agudo, hay que saber lo siguiente. Hay que definirlo primero. ¿Qué es un síndrome coronario agudo? Pues se define como la denominada ataque al corazón, que se da por una muerte en lo que es el músculo cardíaco, obviamente a una isquemia prolongada. ¿A qué me refiero? Me refiero a que, digamos, va a haber una oclusión o, digamos, una obstrucción en las arterias que ocasiona, digamos, que el oxígeno no vaya hacia los músculos cardíacos. Y si no va hacia los músculos cardíacos, este músculo cardíaco entra en un estado de isquemia. A eso me refiero. Es decir, hay una menor, eh, hay una mayor demanda por parte, digamos, del corazón y, digamos, una poca oferta, obviamente porque hay un menor oxígeno. O sea, va a haber un desequilibrio en sí. Entonces, para hablar de esto, tenemos que saber la patogenia. En primer lugar, ten en cuenta lo siguiente. La formación de la placa ateroma, que incluso seguro habrán visto en sus rotaciones de cardio que hablaban sobre la placa ateroma. Entonces, ¿cómo se forma una placa ateroma? Y ahí tenemos lo que es una imagen, ya que de acá se origina todo. Incluso de acá podemos saber qué tratamiento dar al paciente. Entonces, vamos a lo siguiente. ¿Cómo se origina? Todo se va a originar de una disfunción del endotelio. ¿Y por qué se da una disfunción del endotelio? ¿Por qué? Puede ser que el paciente tenga una hipertensión arterial, sí, porque habrá un aumento de flujo y este aumento de flujo va a lesionar va a lesionar lo que es la arteria, sí, puede ser. ¿Qué más? Puede haber lo que es una diabetes mellitus, también puede haber diabetes mellitus. Puede haber un paciente, digamos, que tenga enfermedad crónica, también puede causar una disfunción arterial. ¿Qué más? El tabaquismo también, la obesidad también. Los dislipidemias, que es también una causa muy importante, ya que va a estar con colesterol, paciente, triglicéridos elevados. Entonces también puede causar una disfunción arterial. A eso quiero llegar. Y también los factores como lo que es la edad, debidamente a que va a haber una disminución de la elasticidad de la arteria, debidamente ya debidamente netamente de la edad. Entonces, esta disfunción arterial va a causar, digamos, que todo este endotelio, que está así, bonito todo, eh, haya una disfunción, haciendo, digamos, que sea más permeable a sustancias. ¿Y qué sustancias van a pasar por ahí? Sustancias malas, por ejemplo, el LDL, que es una lipoproteína de baja densidad, va a pasar por lo que es a la capa de lo que es de la íntima, eh, y digamos a ese nivel se va a oxidar el LDL y se va a liberar ciertas toxinas que son tóxicas. Y por otro lado, la disfunción misma del endotelio va a liberar otras citocinas, en la cual toda esta liberación de citocinas va a llamar la atención a alguien, que va a ser el linfocito y el monocito, ya que se va a dar un reclutamiento. Entonces estos monocitos y linfocitos van a ir, digamos, hacia lo que es el endotelio y, digamos, este monocito se va a convertir en lo que es ya en un macrófago que va, digamos, a digerir este LDL, pues que es algo tóxico que no queremos verlo acá, en este epitelio, este endotelio. Entonces lo va a fagocitar. Me lo como me lo fagocito y se forma lo que son las células espumosas. Es decir, un macrófago que ha comido a lo que es al LDL. Y esto va a entrar a un estado de apoptosis y, digamos, va a liberar los restos que quedaron de la comida de este fagocito. Pero esto no es suficiente, ya que el paciente, digamos, tiene estas comorbilidades, sigue comiendo chatarra, tiene una diabetes no controlada, va a haber un aumento más de la disfunción endotelial, en la cual va a haber un aumento más del LDL, hacer que, digamos, no sea suficiente con los macrófagos, no sea suficiente. Entonces va a haber un acúmulo de que los macrófagos van a comer a estos fagocitos, van a haber un cúmulo de lo que son detritus, que son los restos de la apoptosis, van a haber un cúmulo de los monocitos, de los linfocitos. Entonces todo este acúmulo se va a llamar estría grasa. Entonces, ¿qué dice el endotelio? No, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Entonces vamos a llamar a lo que es los músculos lisos. Y los músculos lisos van a subir.
para poder, digamos, impedir que siga avanzando esta liberación de citotoxinas, así. Entonces los músculos lisos salen y van a hacer algo muy importante, que es la producción de colágeno y elastina, con tal que, digamos, esto se va a ir a la parte superior, digamos, cerca del endotelio, y, digamos, estos músculos lisos van a retener a estos detritos, a digamos, colesteroles que son liberados, y, digamos, se va a formar un núcleo lipídico con una cápsula colágena, y esto se le llama lo que es el ateroma. Esto es lo que al final se da, lo que es en una disfunción enteral, va a llegar a la formación del ateroma, que es la acumulación de toda esta grasa con músculo liso, con fagocitos, con una capa colágena. Ese es el ateroma. Y puede haber dos tipos. Puede haber vulnerables o puede haber que sean estables. ¿De qué va a depender? De nuestro propio sistema. Por ejemplo, si nosotros nos cuidamos bien, tenemos lo que hacemos una intervención rápida al paciente, eh, cambiamos hábitos alimenticios, tratamos nuestras comunidades, entonces la placa que está, digamos, eh, la placa va a disminuir y más se va a formar lo que es una capa fibrosa gruesa, que consideramos como una placa estable, a comparación con otro en la cual seguimos, digamos, con una hipertensión, no nos controlamos, seguimos con, digamos, con comiendo comida chatarra, vamos a ver más de lipidemia, entonces esta capa fibrosa, como somos acá, se vuelve delgada. Y a esto, placa delgada, es la que se va a romper. Porque es delgadita, no va a contener todo, se va a romper. Y esto se va a llamar síndrome, esto va a conllevar a un síndrome isquémico coronario agudo. Mientras que la placa estable va a llevar a un síndrome coronario crónico. Porque es estable, la placa. Y este síndrome coronario crónico es conocido como la angina estable. Sobrenombre placa estable, angina estable, ¿no? Entonces, más nos vamos a enfocar acá en síndrome coronario isquémico agudo, porque acá es una subclasificación, porque va a haber más incluso síndrome coronario agudo. Va a haber más clasificaciones de ahí adentro de esto. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Aquí, digamos, se formó la ateroma, ya sabemos cómo se formó la ateroma. Entonces, ¿qué va a suceder después? Es que se va a romper o va a haber un daño, como va a seguir como había con el daño endotelio, el endotelio se va a seguir rompiendo, en la cual no va a aguantar a esta placa. Toda esta placa no lo aguanta. Acá es que borramos. Esta placa no lo aguanta y este endotelio va a salir todo, se va a romper y va a liberar lo que son ciertas erosiones, ciertas hemorragias. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? El endotelio tiene los factores de coagulación, entonces va a decir, tráigame las plaquetas, digamos, van a venir y se van a unir o, digamos, van a, digamos, controlar esta hemorragia que sea por la rotura de la placa. Y esta placa, digamos, está así, como está la placa así, se rompe, va a venir todos los que son las plaquetas, van a acumular las plaquetas y vamos a formar lo que es el trombo. Porque al final va a ser todo proceso lo que es homeostásico, hemostásico, en la cual va a formar todo esto en un trombo, y este trombo, pues, es el que va a ocluir finalmente a la arteria. Y esta acumulación, digamos, del trombo es lo que da la clínica al paciente. Es lo que da la clínica al paciente. Y más se da lo que es en clínica el paciente con síndrome coronario agudo isquémico. Y en sí, en resumen, se da lo que es en sí la fisiopatología. Esta patogenia que acabo de explicar es en el 90% de los casos que se da. Pero hay otro 10% que es menos infrecuente, pero vale mencionar, por ejemplo, puede ser por émbolos, por una fibrilación auricular, puede ser que el paciente consuma fármacos como drogas, ya sea cocaína, o puede ser producto, digamos, de una vasculitis, que son 10% que son infrecuentes, pero lo que más es por la formación de placateroma y lo que es la formación del trombo. Y acá lo que quiero recalcar algo. Cuando el paciente entra en una oclusión y se forma el trombo, ¿qué va a ocasionar? Acá está el trombo y acá está el trombo y acá está la placa. ¿Qué va a ocasionar? Que haya menos flujo, pues, porque el flujo va a estar obstruido. Y si hay menos obstrucción, esto condiciona una isquemia. Y esta isquemia, ¿qué va a llegar al final? A una disfunción. Y esta disfunción que va a llegar al final, a una necrosis.
Entonces, aquí quiero llegar a un concepto muy importante, a que si más pasa el tiempo y no tratamos a este trombo, va a llegar, digamos, que la zona que en la cual está, digamos, eh, eh, trombosada, se va a necrotizar esta región o esta zona del miocardio. A esto vamos a llegar. Por lo cual acá juega un punto muy importante. Tejido es igual a minuto. Aquí quiero llegar, mientras más pasan minutos, más muerte de tejido. Incluso acá se ve en la gráfica. Como se ve en la gráfica, mientras más horas pasa, el miocardio se vuelve más irreversible. Y es lo que queremos, digamos, nosotros intervenir acá, porque a partir de las 12 horas, a partir de las 12 horas para atrás, nosotros queremos que esa zona infartada no siga avanzando. Y lo queremos, digamos, es que digamos que cómo comenzó acá, por ejemplo, estamos por acá, cómo comenzó a las 0 horas, cómo se formó el trombo ya, digamos, se va formando una cierta zona, digamos, de hipoperfusión. A las 2 horas comienza lo que es una zona de necrosis, pero poca, y a las 12 horas mira cómo está, todo necrotizado. Y eso es lo que no queremos llegar nosotros. Entonces, a partir de las 2 horas para atrás, hay que evitar, digamos, que siga avanzando o, digamos, que recuperar tejido, porque el tejido ya va a estar muerto, pero queremos que este no siga avanzando a todo lo que es el músculo. Pero ¿qué pasa si el paciente, en este caso nuestro paciente llegó en menos de 2 horas, pues porque comenzó con dolor, todo eso? Pero, ¿qué hubiera pasado si el paciente hubiera llegado más de 14 horas? O sea, por lo menos más de 12 horas ya, más de 12 horas para adelante, esto ya está muerto. Y lo que queremos acá, el objetivo de acá es abrir la arteria con tal, digamos, de evitar las complicaciones. Entonces, tenemos dos objetivos acá. Antes de las 12 horas, recuperar lo máximo posible de tejido y mayor a las 12 horas, evitar las complicaciones. Porque el tejido está muerto. Lo queremos evitar las complicaciones y acá tenemos que hacer una intervención. Lo quiero que se lleve. Entonces, la clínica, para comenzar, es fácil. Primero, hay que acordarnos de esta palabra, cadete. Yo lo clasifico así. Eh, entonces, cadete, vamos a ver lo siguiente. ¿Cómo es la característica del dolor? De K de característica. ¿Cómo es la característica del dolor? El paciente va a decir que es un dolor opresivo. Dolor opresivo, va a decir el paciente. Es un dolor opresivo, dolor que me aplastan en el pecho. ¿Y este dolor se irradia? Sí, dolor, se irradia, se irradia. ¿Se dónde se irradia? En este momento se irradia lo que es a mandíbula, se irradia mandíbula, se irradia lo que es a cuello, se irradia muñeca. Eso es lo más característico que tenemos que llevarnos de acá. La D, desencadenante. ¿Qué lo desencadena? Puede ser dos cosas. El paciente estuvo, digamos, fue por esfuerzo, con esfuerzo, o fue sin esfuerzo. Aquí quiero llegar. Si es con esfuerzo, o sea, el paciente hizo, digamos, una caminata larga, hizo ejercicios intensos y posterior a eso comenzó con dolor, vamos a hablar de una angina estable, que es un síndrome coronario crónico. Mientras que si el paciente comenzó de la nada, así, me comenzó a doler de la nada, estaba sentado o estaba caminando pero poco, esto va a ser lo que es un síndrome coronario agudo, cantado. ¿Y cómo termina? La T determina. ¿Cómo termina el dolor? ¿Me calma con un fármaco? ¿Me calma el reposo o no me calma? Si me dice el paciente no me calma, vamos a hacer un SICA. Pero si el paciente me dice, me calma, doctor, me calma cuando ya me siento, eso vamos a hacer una angina estable. Es lo que me dice incluso, entonces acá diferenciamos entre una angina estable y lo que es un SICA. Es decir, un síndrome coronario agudo con un síndrome coronario crónico. Es lo que primero que vamos a diferenciar. Ya listo, ya está cantado. Entonces, vamos con el síndrome coronario agudo. Netamente sobre esto vamos a hablar ahora. En el síndrome coronario agudo puede haber dos tipos, con elevación de cemento CT o con disminución de cemento CT. Acá podemos ver en la lesión, cuando hay una lesión, en la cual puede ver, digamos, como se puede ver acá, que el cemento CT incluso está elevado, y cuando está acá abajo, cuando hay disminución de cemento CT. O sea, el infarto de miocardio se puede clasificar en dos principalmente, con elevación o sin elevación.
¿Y por qué pongo isquemia, lesión, necrosis? Es porque es el orden. El primero en ver en un ecocardiograma que se va a solicitar, y eso es lo que tenemos que hacer en un ecocardiograma, 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 un EKG, digo, un EKG, ¿no? Ecocardiograma. Un EKG es lo que primero tenemos que solicitar en un EKG, que es a los 10 minutos que el paciente ingresó. Y ver, digamos, si el paciente tiene una isquemia, cuando se va a hacer lo que es la onda P disminuida o, digamos, invertida, o vamos a ver lo que es una elevación de segmento CT. O podemos ver que la onda P está, digamos, picuda, o digamos que el segmento CT esté en supradesnivel. Entonces, eso es lo que queremos encontrar primero. El paciente, identificamos que es un Zika o un síndrome coronario crónico, sacamos el EKG en menos de 10 minutos, porque tenemos que actuar rápido acá, sacarlo en menos de 10 minutos si es un Zika, y verificar si es con elevación de segmento T o sin elevación de segmento T. Y solicitar a su vez ahí mismo, otro punto muy importante, solicitar biomarcadores. En este caso, solicitaremos troponinas. ¿Qué troponina? La troponina I. ¿Por qué la troponina I? Porque la troponina I se verificó que es mucho más específica, con mucha alta sensibilidad y mucha alta especificidad para, digamos, detectar infarto. Infarto, ya que esta troponina I es bien específica del miocardio. Entonces, hasta ahí tenemos lo siguiente. Entonces, como dije, vamos a tener un síndrome coronario crónico, un síndrome coronario agudo, y va a haber dos. Así lo vamos a dividir. Síndrome coronario crónico, tenemos un troteroma y un trombo. ¿Puede haber un trombo? Sí puede haber un trombo, pero acá va a ser lo siguiente, que la oclusión va a ser mayor al 70%, nada más. Y un síndrome coronario agudo, ¿en qué va a consistir? En que la oclusión va a ser un 100%. Pucha, ahí está 100% ocluido la arteria. Mientras que en el otro lado, puede que la oclusión esté así, pero solamente está ocluido un 90 a un 99%. No está ocluido todo. Entonces, ¿qué diremos lo siguiente? Cuando está ocluido todo, el 100% está ocluido, vamos a llamar un infarto de miocardio agudo con elevación de cemento CT, porque está ocluido todo, va a elevarse cemento CT. Mientras que lo que es una oclusión del 90 al 99%, vamos a ver en el EKG lo siguiente, un supradesnivel, digo, un infradesnivel de cemento CT. El cemento CT va a estar disminuido. Entonces, pero doctor, entonces sería un IMA sin elevación de cemento CT. ¿Sí? ¿Y por qué no una angina inestable? ¿De qué va a depender esto? Ambos hacen lo mismo, una disminución de CMST, pero la diferencia es que acá en IMA va a haber muerte cardíaca. Sin muerte cardíaca que dije, ¿cuál es el marcador? Troponina. Troponina va a estar positivo. Ah, entonces en angina inestable, troponina negativo. Así vamos a diferenciarlo. Mientras que ya con elevación de CMST, pues sin dudarlo, pues la troponina va a estar acá, va a estar positivo, pues troponina va a estar elevado acá. Entonces así podemos diferenciarlo. Y digamos, en síndrome coronario crónico, como ya sabemos, solamente la oclusión es de 70% nada más. Solamente 70%. El paciente, como dije, tiene con dolor torácico, pero es con esfuerzo, porque hizo trajín, porque, digamos, caminó mucho, y eso lo calma después. Pero no indica que no le demos tratamiento. Acá también tenemos que dar tratamiento. En todos tenemos que dar tratamiento. Pero acá, en síndrome coronario crónico, es un tratamiento ya más para otra cosa, que ya se puede explicar más adelante, pero acá lo que vamos a enfocarnos es síndrome coronario agudo. ¿Y qué debemos saber sobre el EKG? Aparte, digamos, saber si es un supra o un infradesnivel estimando CD, tenemos que saber las caras del corazón. Por ejemplo, si digamos, encontramos un supradesnivel, un ST elevado en B1, B2, hay que ir con cara septal. Porque hay que diferenciar el corazón. Por ejemplo, el amarillo va a ser septal. Si se da lo que es un infarto en cemento C3, S4 en el EKG, va a ser anterior, anterior, en el rojito. Y se da lo que es un infarto o una elevación en B5, B6, vemos, va a ser en la cara lateral, lateral, pero baja, lateral baja. Y se da en D1 ABL, lateral alta.
Si se dan D2, D3 y ABF, esto es inferior, cara inferior. Entonces, viendo todo esto, podemos incluso clasificar al paciente y decir, ¿es un infarto con elevación de segmento T? ¿En qué cara? Si está en B1, B2, es un infarto con elevación de segmento T en cara septal. O si está en B1, B2, B3, B4, entonces está acá en cara anteroseptal. Y así no vamos a clasificar al paciente con esto. ¿Y por qué es importante? Ya que con esto nos daremos cuenta en qué arteria está, digamos, comprometida. Por ejemplo, si está anteroseptal, diremos que más frecuente, por acá, ¿quién pasa? ¿Qué arteria pasa? La arteria descendente anterior, ¿no? Que proviene del tronco coronario izquierdo. Entonces, por ende, esto va a estar ocluido y tenemos que actuar a nivel de esa arteria. En cambio, si estamos B5, D1, DBL, si lateral, ¿quién irriga la pared lateral? La circunfleja. Entonces está obstruido a nivel de circunfleja. Y si está, digamos, D2, D3 y ABF, ¿qué arteria va a estar ahí? La arteria descendente posterior. Y así, digamos, con esto nos damos una idea en qué arteria va a estar ocluida o obstruida. Ya. Pasamos a lo que es el tratamiento. El tratamiento es, digamos, complejo, pero quiero que te lleve lo siguiente. Que el tratamiento va a consistir en 3 pasos. Si la arteria excluida vamos a hablar sobre insuficiencia, infarto de miocardio aguda con lesión de cemento CT. Si está muy ocluida, ¿qué lo queremos hacer? Pues sacar ese trombo, hacer algo, digamos, que haga una perfusión. Entonces, vamos en primer lugar a un tratamiento de perfusión. Ya, entonces con eso destruimos lo que es el trombo, que es lo que se quiere encontrar. Y segundo, ¿qué más hacemos? Pues le damos otra terapia antiplaquetaria, ¿no? Porque sabemos que esto es un producto de un acúmulo de plaquetas, formar un coágulo, entonces damos otra terapia antiplaquetaria o antitrombótica. Y como tercero, ¿qué hacemos? Prevención. Porque estos pacientes lo corregimos todo, pero estos pacientes pueden formar un nuevo hipertensión. Entonces, actuamos sobre sus factores de riesgo. Si es signo hipertenso, le damos medicamentos para hipertensión. Si es diabético, damos tratamientos para hipertensión. Si es gordito y tiene dislipidemia, colesterol elevado, damos fármacos, por ejemplo, estatinas, para, digamos, controlar la dislipidemia. Esos 3 componentes son digamos, si queremos clasificarlo acá, un ABC, digamos, de este infarto. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando llega nuestro paciente? Primero, evaluamos su respiración de nuestro paciente. Lo colocamos oxígeno, así que no respira bien, con tal que la saturación debe mantenerse mayor a 94%. Un cándula binasal, con tal que debe saturar bien. Lo siguiente es que tenemos que dar a todo paciente aspirina, porque es un antiplaquetario y por ende tenemos que dar a otro paciente. En primer lugar, cuando llega la emergencia, lo primero que tenemos que dar la aspirina. Ahí está la dosis de 162 a 325, en el cual se generaliza para todos 300 miligramos. ¿Qué más? Evaluamos la historia clínica, ahí entrevistamos al paciente. ¿Cómo fue el dolor? Y ahí preguntamos todo lo que dije, todo lo que es la neumotemia cadete, le preguntamos a cada paciente. ¿Cómo es el dolor? ¿Qué tipo de dolor es? ¿Cómo termina? ¿Cuál fue el desencadenante? Todo eso investigamos y a su vez acá, dentro de los 10 minutos que dije, sacamos el EKG, el paciente, y sacamos análisis de troponinas, porque tenemos la sospecha. Este paciente puede ser un infarto, entonces pedimos EKG y sacamos analítica de troponinas. Como siguiente, ¿qué más? Si el paciente tiene, digamos, alguna presión elevada, corregimos la presión con ciertos fármacos. Por ejemplo, ahí tenemos la nitroglicerina, como se puede ver acá. Pacientes que, digamos, tengan hipertensión, tengan una insuficiencia cardíaca, damos nitroglicerina para controlar la presión. O si el paciente, digamos, tiene dolor y queremos calmar el dolor ahí, por momentos, la morfina es un buen tratamiento, digamos, en la emergencia para estos pacientes. Pero esto no va a solucionar la oclusión, solamente es intervención médica inicial. Lo que sí va a solucionar al paciente es el tratamiento digamos, de corregir este trombo. ¿Cómo corregimos este trombo, entonces, doctor? Corregimos con 2 maneras.
O bien al paciente lo hacemos una angioplastía, o bien al paciente le hacemos lo siguiente, que es un tratamiento antifibrinolytico, en la cual vamos a destruir esa fibrina y hacemos que el trombo desaparezca, así de sencillo. La angioplastía es simple, solamente es entrar, digamos, por esta arteria que está ocluida, entramos, digamos, con un catéter, entramos por todo este catéter y lo abrimos. Abrimos y hay un buen flujo. Es lo que es la angioplastía, que es lo mejor incluso. Mientras que el antifibrinolítico actúa sobre el trombo, que es mucho más potente incluso que otros aspirinas anticoagulantes, en la cual va a destruir este trombo, pero lo que diferencia es que su tasa de éxito es poco, por lo cual se elige mal la angioplastía, pero no todos los hospitales lo tienen, entonces va a depender de esto. Contamos primero, el paciente identificado. Sabemos que el EKG salió con elevación de cemento CT. Tenemos que el paciente tiene troponina positiva. Entonces, un infarto con elevación de cemento CT. Cantado. Entonces, nos preguntamos lo siguiente. Nuestro paciente, eh, nuestro hospital, ¿tiene lo que es a alguien que haga angioplastía? ¿Sí o no? O si el lugar de referencia queda 2 horas, ¿sí o no también? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Si nuestro hospital de referencia, porque vamos, tenemos que referir para decir, no tenemos lo que es angioplastía, tenemos que referir. Si está a menos de 2 horas, no llega el paciente. Entonces, en mismo hospital, hacemos terapia antifibrinolytica. Antifibrinolytica. Si nuestra referencia está a 2 horas. Pero, ¿qué pasa si nuestra referencia... Digo, de que me equivoco. Si la referencia es mayor a 2 horas, es decir, que está muy lejos del lugar que vamos a referir para el paciente, si está más de 2 horas, o sea, está demasiado lejos, no llegamos, iniciamos terapia antifibrinolytica en nuestro propio hospital. Pero si nuestra referencia está cerca, a menos de 2 horas, si nuestra referencia está cerca, ya, pues entonces damos terapia inicial y referimos para que le hagan una angioplastía transpercutánea. ¿Qué es lo que es la angioplastía? Entonces, confundiendo todo esto, podemos referir a nuestro paciente e identificar, por ejemplo, ya, doctor, mi caso es que mi lugar de referencia está más de 2 horas. ¿Qué hago entonces? Da terapia frenolítica en menos de 30 minutos. Lo siguiente, en menos de 30 minutos tenemos que, digamos, darle este tratamiento al paciente. En menos de 30 minutos tenemos que hacer lo ideal, porque tenemos que actuar rápido. Y posterior a ello, evaluamos cómo está el paciente, si digamos, evaluamos a los 90 minutos después de dado tratamiento y verificamos el paciente. ¿Y cómo verificamos? Como sacamos un nuevo EKG, sacamos nuevas troponinas y vemos que si troponina disminuyó o digamos el cemento CT está ya disminuido en una cara, es decir que está bien. Entonces la terapia fue exitosa. Si fue exitosa, nos indicaría que el paciente va bien, pero tiene que ir a terapia, digo, a angioplastía transpercutánea, pero dentro de 24 horas para abajo. Porque todo paciente con infarto de miocardio agudo con lesión de CMT tiene que ir a angioplastía. Pero primero tenemos que dar infrinolíticos si está más de hora de referencia. Y posterior a ello ya lo referimos, pero dentro de 24 horas. Menos de 24 horas tenemos que referir. Eso cuando es exitoso la terapia infrinolítica. Pero ¿qué pasa si no es exitoso? No exitoso. No, doctor, no, el paciente sigue con los mismos síntomas, no mejora, el aislamiento CT sigue igual. Entonces, es una terapia que falló. Y si falló, tenemos que referir lo antes posible a alguien en un hospital que haga una angioplastía. ¿En cuánto? En menos de 12 horas. Y es así, digamos, que digamos, todo esto se resume en cómo actúa el paciente y que todo al final va a llegar a lo que es una angioplastía, porque es la terapia mejor incluso. Voy a mejorar. Y acá se resume el cuadro, en el cual, por ejemplo, dice, paciente, todo esto ocurre cuando llega a menos de 12 horas, como dije. Todo este paciente ocurre cuando llega a menos de 12 horas, se puede hacer todo esto que dije. Porque, como dije, en menos de 12 horas tenemos nosotros que recuperar este tejido muerto. Pero si está más de 12 horas, como dije, esto ya está necrótico. Entonces el paciente ya no sirve meterle angioplastía, ya no sirve al paciente hacer una terapia frenolítica, ya no sirve. Entonces, ¿qué hacemos acá? Solamente damos anticoagulantes o damos antiplaquetarios. Y estos pacientes ocurren con mal pronóstico. Es un mal pronóstico el paciente que llega a más de 2 horas porque el tejido ya está muerto.
ya está muerto. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, se resume todo esto. La dosis, acá está, de la terapia enfrinolítica, cómo se le administra, son 100 miligramos, que son muy complejos. Se le administra primero en bolo, a los unos minutos, después a 0,5 por miligramo por kilo en 30 minutos, después 0,5, que es una terapia muy compleja. Pero lo resumido es lo que le dije. Y después, ¿qué hago, doctor? ¿Qué hago después? El paciente, pues, depende. Si otro paciente eh, tuvo lo que es una terapia fibrinolítica, ¿qué antiplaquetario le vamos a dar aparte de la aspirina? Vamos a adicionar clopidogrel, que es también un antiplaquetario. Vamos a adicionar. Y si nuestro paciente cursó, digamos, o le hicieron una angioplastía, ¿qué vamos a darle después? También clopidogrel. También se recomienda si el hospital contiene el clopidogrel, también le damos. ¿Y qué anticoagulante damos a estos pacientes? Va a depender de dos cosas. Si nuestro paciente fue a una angioplastía, damos heparina no fraccionada. Así. Y si nuestro paciente hizo terapia fibrinolítica, también heparina fraccionada. Entonces, ¿qué quiero llegar con esto? A todos los pacientes, posterior a ello, vamos a ver lo que es aparte de la aspirina, que se da en terapia inicial, le damos a adicionar clopidogrel, clopidogrel y más heparina no fraccionada. A todos estos pacientes. Pero va a depender, lo que varía acá es la dosis. Por ejemplo, si es que otro paciente comenzó con una terapia fibrinolítica, por supuestamente no es muy efectiva, entonces vamos a dar más dosis. En sí, lo que todos van a recibir son estos, pero lo que diferencia es la dosis, en la cual varían ellos. Y si el paciente no resolvió ni terapia ni reperfusión, en este caso, como dije, más de las 12 horas, cuando el tejido ya no se puede recuperar, ¿qué hacemos acá? Damos, o bien damos enoxaparina, o bien damos solamente anticoagulantes. Solamente damos eso, porque el tejido está muerto. Solamente podemos dar esos dos medicamentos nada más. Y acá regresando todo el caso, entonces, para poder, digamos, ya acabar, siguió lo siguiente. El análisis de sangre fue, digamos, plaquetas normales, hemoglobina normal, leucocitos y plaquetas normales. Perfil lipídico, esto es lo que se importa. Colesterol, pucha, elevado. LDL, elevado. Ya HDL, bueno, está entre límite. Triglicéridos, también elevado. Glucosa, también elevado. Y troponina ahí, que también sacaron acá en este caso, elevado porque el valor normal es 0,04 y acá sale 0,9 nanogramos por mililitro. Entonces, ¿nos confirma que es un infarto de miocardio agudo? Sí, pero vamos a ver el EKG. ¿Qué podemos ver en el EKG? Y acá quiero que si pueden participar, o si están despiertos, si pueden participar, ¿qué podemos decir de este EKG? ¿En dónde está elevado el segmento CT? Y con eso, digamos, ya vamos a concluir, porque ya vamos a llegar al diagnóstico. ¿Qué cara está afectada, digamos? Si puede participar alguien, o si no, por ejemplo, está ahí elevado en B3, está elevado B4, ahí veo que está elevado. Incluso también veo que está un poco elevado, o está a punto de elevarse, el B5. Entonces, ¿qué podríamos referir a este paciente? B3, B4 que era anterior, y B5, B6, porque también está elevado incluso, acá está elevado, anterolateral. Entonces, eso es un infarto de miocardio agudo con elevación del segmento CT anterolateral, nos dice el EKG. Y eso finalmente, ese diagnóstico, ¿cuál llegamos? Un infarto de miocardio agudo con elevación del segmento CT. Aparte, digamos que tiene la hipertensión, la lipidemia, la obesidad. Y en este caso hicimos tratamiento inicial, como dije, con oxígeno al paciente, le pusieron oxígeno, 2 litros por minuto, aspirina le dieron, clopidogrel, heparina no fraccionada, y le dieron lo que es nitroglicerina, obviamente por disminuir la presión, porque la presión llegó a 150, y morfina para controlar el dolor. El tratamiento acá que le dieron al paciente es terapia antifibrinolítica, porque el paciente, digamos, su lugar de referencia en el hospital era muy lejos. Entonces le hicieron solamente terapia antifibrinolítica. Y las prevenciones secundarias, como dije también, van a darle al paciente beta block para, digamos, aumentar la sobrevida del paciente, ya que beta block es un buen fármaco, ya que disminuye la contractilidad del corazón. Y por ende, cualquier persona, digamos, con infarto que tuvo, es de buena ayuda para estos pacientes. Y yacas también se le puede dar.
Y no solamente para la presión, porque YECA es para la remodelación cardíaca. O sea, hace que el corazón no haya una buena, haya una buena remodelación cardíaca, porque esta paciente con infarto a veces quedan secuelas, digamos, por la necrosis. Así que es buen remodelador también. La insulina, pacientes con diabéticos, por supuestamente, y la atorvastatina, que es paciente que cursa, digamos, con triglicéridos altos y lipidemia, que se da 20 o 40 miligramos por día. Y control de las funciones, eh, de los factores de riesgo cardiovasculares, controlar lo que es la hipertensión, diabetes que tenga el paciente. Eso sería todo. Gracias.